Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Los desaparecidos son la mayor herida abierta que deja la descomposición de la seguridad pública en el país con crímenes de lesa humanidad. La designación de una nueva responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda tras una consulta pública puede abrir un nuevo capítulo en la larga noche para miles de familias de víctimas que esperan que su voz se tome en cuenta en el proceso y no repetir la anterior selección tan cuestionada. Esta nueva etapa se abre con la renuncia de la última comisionada, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, tras de que los colectivos de víctimas, organizaciones civiles y expertos en desaparición forzada pidieran su dimisión desde el momento en que fue nombrada en octubre de 2023 por carecer de perfil y trayectoria que establecen los requisitos de la ley. Diversos organismos internacionales como la ONU y especialistas en derechos humanos han alertado que la crisis de desapariciones aumenta cada año, en un constante reclamo de falta de acciones y resultados para detener su ascenso y responder a las víctimas. Esta vez esperan ser escuchadas. El tiempo es uno de los bienes más preciados para la búsqueda de personas. Como muestra la estadística, en 2025 han desaparecido cerca de 40 personas al día, de los que cada día que pasa hay menos esperanza de localizar, tal como sucedió con el símbolo de esta clase de tragedias, con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa desde 2014. Desde entonces, México supera ya las 130,000 personas desaparecidas, la mitad de ellas en los gobiernos de López Obrador y del actual de Sheinbaum. Y pues en medio de todo esto, solo las madres y familias buscadoras han sostenido el esfuerzo con sus propios recursos, y a ellas se deben los hallazgos de decenas de crematorios y fosas clandestinas en Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, y donde muchos podrían haber desaparecido a manos del crimen y la complicidad de autoridades locales. ¿Qué ha pasado con el caso Teuchitlán o ahora con el crematorio de Irapuato? Las investigaciones inconclusas y los desaparecidos suelen aparecer en los registros y a veces también desaparecen de ellos. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y como ve la gráfico en pantalla, la cifra es demoledora. Este año 2025, primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, suman ya 130,000 personas desaparecidas que se han acumulado en la última década y media. Estamos hablando de 40 personas al día. Imagínese esa cifra, imagínese la cantidad de personas y familias alrededor de ellas que no solo las buscan, sino viven una larga noche. Vamos a hablar de la consulta pública que anunció Gobernación para seleccionar, para designar a la o el que vaya a ser próximo comisionado de la Comisión Nacional de Búsqueda después de la renuncia de su actual titular. Vamos a entrarle porque es un tema central, una herida abierta sin duda, y me da mucho gusto que esté con nosotros Emilio Álvarez y Casa. Tiene una trayectoria muy larga en todos estos temas de derechos humanos desde la ciudad y más allá, y por supuesto una trayectoria legislativa muy larga. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. Con mucho gusto, José. Qué alegría. Como siempre, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Y también me da mucho gusto que nos acompañe acá Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarlos, también de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y se va a conectar también con nosotros vía Zoom Luis Hernández, que es el coordinador de Opinión de la Jornada, que además es un seguidor muy de cerca de todos estos temas. Emilio, tengo que empezar por los hechos, y los hechos son 130,000 desaparecidos a la fecha. Cifras de la Comisión del Registro Nacional de Búsqueda. Y desgraciadamente, contando, al día de hoy son 132,000. El corte que yo revisé hoy en la mañana, 132,062. No me digas. Es dramático el fenómeno. Estamos hablando, a ver, del 30 a 32, o sea, 2,000 personas podrían haberse sumado en 15 días.
Exactamente. Y eso es el reflejo de una realidad que no disminuye, por el contrario, muy infelizmente, muy preocupantemente, esta administración ha habido un repunte del número de personas desaparecidas y eso es un dato extraordinariamente preocupante. En este semestre, la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México son los lugares que reportan más personas desaparecidas. Y de suyo es un fenómeno que no solo tiene que ver con concentración de población, sino con dinámicas de redes de macrocriminalidad e impunidad. Y esencialmente hay un fenómeno de no atención al reclamo de los familiares, de las víctimas, de los colectivos, que en esta historia de tragedia es este claroscuro de dolor y esperanza, y que llevan años dando muestras de política pública, de insistencia, de justicia, de leyes, y que no están encontrando la respuesta desde casos personales a casos paradigmáticos. Me parece entonces que hay un problema estructural y el grande ausente es el aparato de justicia, Pepe. La Fiscalía General de la República ¿cómo te diré? Ya no alcanza un calificativo, pero ha sido el gran ausente. La Fiscalía General de la República ha estado lejos de ser un protagonista a favor de la justicia y las fiscalías estatales más o menos en comparsa y complicidad. Oye, algunos a la Fiscalía la cuentan entre los desaparecidos. Es correcto, ¿no? Porque esta tragedia tendría que tener una ocupación principalísima en el aparato de justicia. Bueno, ya lo veremos, es lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Es una prioridad nacional combatir la desaparición de personas. Pero es una prioridad nacional que no tiene presupuesto, que no tiene recursos. Desmontaron el Centro Nacional de Investigaciones de todo lo que es la identificación humana, despidieron el personal, la Comisión Nacional de Búsqueda sin recursos, sin personal, sin gente con capacidad, lo han convertido en un espacio de cuotas y cuates para pagar contrataciones, las comisiones de búsqueda en los estados disminuidas al máximo. Carlos podrá su testimonio, la CNDH absolutamente ausente en el tema. Es decir, las instituciones que hicimos para la procuración de justicia y acompañamiento en materia de violaciones a los derechos humanos y atención a las víctimas está absolutamente desdibujada. Entonces esa tragedia no solo es una tragedia de impunidad, es una tragedia de una enorme complicidad y falta de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. Ahorita nos metemos a fondo, porque sacaste ya casi el diagnóstico completo, pero ahorita profundizamos. Antes me gustaría que nos pusieran el inserto, ya que citabas los estados con más casos registrados. Héctor, creo que lo tenemos por ahí, solamente para darnos una idea de lo que estamos hablando del reparto territorial. Mira, ahí lo tenemos, ahí lo puede ver, los casos de los estados con más registros. Ahí tiene, por supuesto, Jalisco, que encabeza la lista, después Tamaulipas, Nuevo León, mire, Nuevo León, Michoacán, el Edomex, me lo había saltado, pero también está entre los tres primeros, y por supuesto Veracruz, estados que vienen manteniendo esa puntuación de manera persistente desde hace ya varios años. Y voy contigo, Carlos, colectivo hasta encontrarlos. Yes. La Ciudad de México no está aquí. Y es una ciudad donde tenemos cifras, pues yo creo que alarmantes en cuestión de desaparición de personas. Tenemos la alcaldía de Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón como de las principales donde ocurren las desapariciones. La comisión de búsqueda tiene los diagnósticos, se sacó la alerta por desaparición en 6 alcaldías hace unos días, unas semanas. Y pues bueno, no se atiende el tema como debería. O sea, debería estar en el mapa como una de las entidades donde también hay... ¿Qué números traes tú? ¿De qué estamos hablando en la Ciudad de México? Las 6 alcaldías donde ocurren más desapariciones en la Ciudad de México reportadas, que son Tlalpan, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, la Cuauhtémoc también está entre las alcaldías, y las otras dos no las recuerdo, pero hay 6 alcaldías. ¿Y en números? En números, Ajá. tengo que hay al momento, hasta julio, había reportadas 1,246 personas. Obviamente a esta fecha ya aumentó.
Sí, bueno, estaría notablemente abajo de los estados que puntúan. El menor del registro que acabamos de ver estaba en 6,000. La Ciudad de México estaría bastante más abajo, pero de todas maneras es considerable, 1,200 desapariciones hasta julio. Y este es el panorama que va a encontrar el que llegue a la Comisión Nacional de Búsqueda. Emilio, ¿qué implica, qué significa un cambio en la Comisión Nacional de Búsqueda? Mira, es bien importante que la gente que nos ve tenga claro de dónde viene la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda es voy a decirlo así, es un logro del movimiento de nuestros desaparecidos, por nuestros desaparecidos. Hubo una presión en el gobierno de Enrique Peña Nieto para generar una nueva ley. La Ley General de Personas de Desapariciones Forzadas y cometidas por particulares. En esa ley se establece la Comisión Nacional de Búsqueda y su objetivo era justo una respuesta a los vacíos que tenían las procuradurías, porque las procuradurías lo que decían es que yo solo voy a buscar hasta que haya un delito y no voy a buscar antes o no voy a buscar de otra manera. Entonces, las familias cuando van a las fiscalías en general empiezan a dar respuestas como pues probablemente su hija se fue con el novio, probablemente no sabemos, probablemente se peleó con usted. Sí, de hecho, eso se corrige en la última ley, pero Exacto. hay un tiempo importante. Un tiempo perentorio, pero sí. Eso podría haberse atendido, Pepe, desde el 2012 con la ley de víctimas si se hubiera querido. Eso en realidad no es un cambio estructural. Pero el hecho real es que la Comisión Nacional de Búsqueda se pensó como un instrumento para responder a lo que estaban haciendo los colectivos, que esencialmente salían de búsqueda solos y que empezaron a buscar y a hacer un mapeo de este país de las fosas clandestinas, de los lugares donde estaban las familias, de los pitazos, de donde la gente, movida por el amor, que uno se sorprende, cómo ese dolor no los paraliza, al contrario. Sí, para mí, Pepe, es uno de los gestos más bonitos de amor, porque detrás hay una pedagogía de que otras personas no sufran lo que ellos han sufrido. Eso los ha movido, y son fiscales, son peritos, son policías, son excavadores, y de ahí surgió esa expresión. Claro. La verdad es que ha quedado muy por debajo la Comisión Nacional de Búsqueda. Como bien dijiste al inicio, la designación de Tere Lupe generó una enorme crítica. Ella no conocía ni sabía del tema y se evidenció. El inicio de su gestión fue extraordinariamente complicado, porque era el momento en que López Obrador decide hacer un nuevo censo sin facultades ni condiciones para hacerlo por los siervos de la nación, y que se llamó Desaparecer otra vez a los desaparecidos. Octubre de 2023 llegó. Desaparecen a nombres de larga data de la Guerra Sucia, desaparecen a muchas personas y muchos registros, con el ánimo de que López Obrador o su administración no pasara a la historia como el gobierno con más personas desaparecidas, pero eso era inevitable. Así empieza la gestión de Tere Lupe, y por supuesto hay una enorme crítica, e infelizmente eso no se corrigió en el tiempo. Déjame ir con Luis Hernández, coordinador de opinión de la jornada. Lo tenemos vía Zoom. Me da mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, un placer. El placer es mío, José. Muchas gracias por tu hospitalidad y saludos a tus invitados. Oye, estamos arrancando, y la pregunta, pues, el que tú has seguido mucho el tema, eres un conocedor. ¿Qué significa? ¿Qué crees que significa el cambio en la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda? La Secretaría de Gobernación anunció que va a hacer una consulta pública esta vez, que va a tomar en cuenta a las víctimas, pero ¿qué significa la salida de Guadalupe Reyes? Creo que significa que ella nunca debió de estar en ese cargo. No estaba capacitada para hacer ese trabajo. Ella había mostrado que era una excelente gestora de cuestiones urbano-populares, que había trabajado en colonias, que después se había ligado a otro tipo de actividades partidarias, pero no que estuviera familiarizado con un problema tan grave como el de los desaparecidos. Y lo que mostró a lo largo de su gestión es su enorme incomprensión en un tema tan doloroso para el país, ¿no? Es una herida abierta, tremenda, que
que lejos de sanar con su presencia y con las medidas que se tomaron, pues se agravó. Recordemos el baile de cifras que hubieron a propósito de cuántos desaparecidos existían a su llegada, ¿no? Que termina siendo pues una afrenta y una ofensa para quienes se arriesgan o se echan el cuerpo por delante todos los días para buscar a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera demostración evidente. No debió estar allí, su gestión no funcionó y es necesario dar un giro de 180 grados y asumir con seriedad la existencia de esos y esas desaparecidas y la realidad de que hay centenares de colectivos, de familiares que quieren saber cuál fue el destino de los suyos. Justo ahorita en la mesa, Luis Emilio planteaba dos cosas. Una, recordaba la situación difícil en la que ella llegó en octubre de 2023 a ese puesto, después de que el gobierno trató de modificar los registros de desaparecidos y hacer una depuración de la estadística. Y recordaba también el rechazo desde el primer momento de las familias y colectivos de víctimas y de buscadores que desde un principio dijeron, ella no cumple con el perfil, ni con la trayectoria, además, ni con los requisitos de ley para estar en ese lugar. ¿Por qué entonces llegó? ¿Por un asunto, más bien una decisión política, más que técnica o profesional? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo valoras? Bueno, cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, hizo una serie de compromisos de justicia transicional con muchos de los grupos de las víctimas. Desafortunadamente, muy rápido quedó en claro que eso no formó una prioridad para su administración, que Alejandro Encinas tuvo muchas dificultades para tratar el asunto como lo trató, ¿no? Y que fue quedando relegado y se convirtió en una piedra en el zapato y en un dolor de cabeza para la administración. La única explicación que yo puedo imaginarme, pero tampoco tengo ninguna evidencia que así sea, es que de repente decidieron que querían saldar ese asunto, dejarlo como una promesa que sí se había efectivamente cumplido como parte de las promesas de la campaña, de los 100 puntos que se anunciaron que se iban a realizar, pero a la hora de la verdad, pues no fue así y se recurrió al expediente fácil de tratar de instrumentar una operación de simulación en lugar de ir al fondo de un problema que es complicadísimo, no digo que sea muy sencillo. No, Son tantos los grupos y tantas las problemáticas que hay que es un asunto no solamente doloroso, sino muy complejo de solucionar, pero no se le podía dar carpetazo como se quiso dar. Carlos, ¿cómo ves? Saldar el asunto. ¿Tú tuviste relación con la ex titular de la comisión, con Guadalupe Reyes? Sí, de hecho, cuando inició su gestión tuvimos una pequeña reunión justo para saber si tenía algún plan de trabajo, cuál iba a ser su actuar al frente de la comisión, pero en su momento pues no traía nada. Entonces fue una constante durante todo el tiempo que estuvo al frente, bueno, sigue al frente, pero no hubo resultados de su parte. En las mesas de gobierno con la secretaria, con Rosa Isela, ahora que fue el tema de la legislación y la supuesta participación de las familias, que fue más que nada mesas de escucha, pues realmente ahí se demostró que no tenía conocimiento sobre el tema. Ella seguía insistiendo, es que yo estoy aprendiendo, es que, o sea, una persona que va a una comisión, pues la titular, ¿no? Debe tener ciertos conocimientos, un perfil en cuanto a conocimientos técnicos, el tema de búsqueda en campo. Ella carecía de todo esto, entonces siempre fue una constante que al momento pues sigue debiéndonos, ¿no? Para el Gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos
y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y acabo de escuchar lo que dijo la presidenta justo después de todo este caso terrible del rancho Izaguirre en Jalisco, en Teuchitlán, en donde fue encontrados un montón de posibles fosas clandestinas. Y justo fue antes de que se aprobara una reforma a la nueva ley de víctimas. Después de eso, como puede ver en pantalla, viene la renuncia de la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda. Inmediatamente después del anuncio que hace Gobernación de su salida, da a conocer que esta vez va a ser una consulta entre las organizaciones, entre los colectivos de víctimas, los familiares, para designar a quien vaya a ser el nuevo titular de esta comisión. ¿Qué implicaciones abre una nueva etapa? ¿Cómo ves tú este tema que de entrada ha sido aplaudido por las víctimas porque esperan que los tomen en cuenta, que su voz cuente? Mira, la salida de Lupe, que yo coincido con Luis, ella tiene un perfil muy reconocido en la lucha urbana popular, de UPRES y de gestora. Ella trabajaba en la estructura del programa social. Tiene mucho reconocimiento y experiencia en eso. Pero este no era su ámbito de competencia ni de expertise, de experiencia, de trabajo. Claro. El caso de su nombramiento tuvo un tema muy crítico, que fue la no realización de la consulta ni del trabajo con las familias. Cuando se hace la ley, los colectivos y las familias acuñan un término que se convierte en un mantra: sin las familias no. Y eso es porque reiteradamente lo que se venía viviendo en las administraciones del PAN y del PRI era no considerarlas y no atenderlas. Y lo que se espera y se quiere y se necesita es que la política pública sea en construcción con los colectivos, con las colectivas. Y por eso la consulta es tan importante, que genere un concierto. Incluso la primer designación, hubo un momento particular donde los colectivos pudieran hacer preguntas. Hubo espacio de conversación para el primer titular de la Comisión Nacional. Después se ha ido retrocediendo, y yo espero que en esta ocasión, y tomándole la palabra a la presidenta, que se generen las condiciones para que los colectivos puedan conocer quiénes son. ¿Por qué no se hizo en esa designación? La mayoría legislativa... Venía de la renuncia de Carla, ¿no? Venía la renuncia de Carla, y la mayoría legislativa en el Senado de la República, que es la instancia que hace la designación. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. La Presidencia de la República manda una terna y ahí se hace el proceso. La mayoría legislativa decidió que el solo hecho de preguntar y consultar y que hubiera una terna era consulta pública suficiente y eficiente. Y la verdad, no. Entonces, primer tema, Pepe, hay un tema de legitimidad de origen. Y esa legitimidad, perdón, pero la dan los colectivos, los dan los familiares desaparecidos, ni los expertos, ni los investigadores, no. Lo dan las familias. Y por eso es tan importante sin las familias, ¿no? Que se les escuche y que se les atienda. No solo que se les escuche, dijo Carlos, que se les atienda. Voy contigo, Luis, el mismo punto, y es, a ver, ¿por qué o qué explica que esa vez no se haya hecho la consulta? Y ahora, Gobernación dijo que la va a hacer. Esta semana quedó de sacar incluso las bases de la consulta. Hasta donde yo entiendo, no la he visto todavía publicada, todavía no termina la semana, también es cierto, pero ¿qué significado tiene esta consulta? ¿Coincides con lo que dice Emilio? Mira, coincido plenamente con él. O sea, el punto de partida para cualquier acción que se tome sobre esta problemática son las víctimas, son esos colectivos. Yo entiendo que es complejo el construir esos consensos, porque el mundo de los desaparecidos es un archipiélago formado por pequeñas islas que no necesariamente tienen comunicación ni afinidad entre sí, que tienen distintas perspectivas. Es muy distinto, es muy difícil construir consenso con ellos, pero es indispensable hacerlo, me parece. Como es indispensable
que el asunto de las víctimas se aborde en el conjunto de la opinión pública sin estigmatización. Se quiere presentar a esos colectivos como si fueran instrumentos de delincuentes. Se quiere presentar a esas víctimas como si estuvieran desaparecidos porque estaban en malos pasos y era inevitable que sucediera lo que sucedió. Yo digo, basta con eso, ¿no? Eso no es justo ni para los desaparecidos mismos ni para las víctimas como tal, ¿no? Hay que dignificar su condición de víctimas. Y lo último que podemos hacer es, porque creo que ellos no lo hacen, es cerrar la ventana a la esperanza, ¿no? Cerrarle la puerta a las expectativas de que puede haber ahora sí más justicia de la que hay. Entonces, esto que han hecho las víctimas de tomar la palabra, de decir, bueno, vamos a ver si las cosas efectivamente ahora sí avanzan, corresponde a lo que han venido haciendo durante muchos años. Corresponde a lo que hacen cada día cuando van a buscar, sin más herramientas que las propias, a ver si encuentran restos, evidencias de sus desaparecidos. No podemos entonces cerrarle la puerta a la esperanza. Carlos, no podemos cerrarle la puerta a la esperanza, dice Luis, y yo creo que ahí todos coincidimos, y es en relación a lo que viene. Y lo que viene pasa por la consulta. Él también señala, y me parece muy interesante, ustedes desde los colectivos no son homogéneos, son islas que en muchos casos, en muchas situaciones, ni siquiera hay una comunicación. Y sin embargo, todos van a pasar o participar en esta consulta. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están viviendo? ¿O de qué manera abordarla para construir consensos en caso de que se requieran, que seguramente será necesario, para tener una postura y, como tú dices, no solamente ser escuchados, sino atendidos respecto a que la persona, bueno, quien vaya a quedar en esa comisión? Claro, pues antes que nada tenemos que tener mecanismos de comunicación, porque no nada más son los colectivos de la Ciudad de México. Tenemos que trabajar con colectivos de todo el país para escucharnos, para saber qué propuestas hay en cuanto a posibles candidatos o candidatas para ser comisionado o comisionada. Entonces sí es una labor compleja, porque como mencionas, pues realmente la comunicación, si entre colectivos de una misma entidad no existe o es deficiente, pues o sea, dices, por ejemplo, en la Ciudad de México, entre los colectivos de la Ciudad de México, ¿no hay comunicación suficiente? Aquí tenemos comunicación, pero, por ejemplo, no tenemos comunicación con colectivos de otros estados. Con el Estado de México tenemos comunicación con 2 colectivos nada más, pero de ahí en fuera no hay tanta comunicación, entonces necesitamos trabajar con ellos y pues crear, no sé, mecanismos para conocernos, para escuchar las propuestas y ver qué persona podría ser la idónea para cubrir el perfil que se requiere para esta comisión de búsqueda. ¿Ustedes traen candidatos? Al momento no. ¿Dentro de las organizaciones al momento no. manejan algún nombre que les gustaría impulsar? No se ha platicado en nuestros colectivos ese tema. Ese es un tema que tenemos pendiente para trabajarlo. Lo que sí hemos platicado es que necesitamos que sea una persona empática, que sea sensible, que tenga experiencia tanto en conocimientos técnicos como en campo, ¿no? Porque si es como Terelupe, que llega y no sabe nada y quiere aprender, pues no nos va a servir de mucho. Sobre todo cuando si hay un bien escaso e imprescindible en la búsqueda, se llama tiempo. Así es. Y hay el precedente Emilio. de los ofrecimientos que hizo Claudia Sheinbaum cuando explotó el caso de Teochitlán. Así es. Cuando eso sucede, hay 8 planteamientos que se hacen públicos y que tienen que ver con la política pública de este gobierno. También hay un fenómeno muy importante porque hay una serie de diagnósticos particularmente importantes del Comité de contra Desapariciones Forzadas de la ONU sobre México. De hecho, está pendiente un cuestionario del artículo 34 que se invoca por primera vez de esta convención, que puede llegar a la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí tienes una serie de diagnósticos que tendrían que estar formando parte no solo del diseño de la política pública, sino de la nueva gestión. Y también los colectivos en México tienen una serie de diagnósticos muy importantes. Por eso es importante escucharlos, porque en muchas ocasiones las fiscalías
están lejos de ser parte de la solución, más bien del problema. Hay un problema muy importante en las policías locales. También tiene que tener capacidad hoy la Guardia Nacional, porque se ha decidido que la Guardia Nacional haga un papel de policía, pero muchos son militares que no están sensibilizados y capacitados para eso. El fenómeno de la militarización sí tiene ahí límites. Entonces, ¿qué te diría? Sí se necesita, por supuesto, el concierto de las víctimas y que digan estos temas, que se pueda discutir el plan de acción. La vez pasada, Pepe, tardamos 3 años en el Senado de la República en conocer el plan de trabajo de Carla Quintana. Un tema que es de orden de interés público. 3 años se tomó el Senado de la República para discutir algo que debería ser pues, público, obvio, necesario. Y también hay un tema que me parece muy importante. Mira, hay una organización, una página que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Sí. Reporta que del 2010 al 2025 van 27 personas buscadoras asesinadas. Así es, así es. Entonces, ese es un tema que también se tiene que asumir. No solo se desaparece a las personas, se mata a quien les busca. Ese tiene que ser un tema obligado de la justicia de este país. Y perdón, no es el caso. Siguen siendo impunes y las personas que buscan no encuentran el cobijo ni del mecanismo de defensa de defensores y de periodistas que está en gobernación, ni de los aparatos de justicia, ni de las estructuras de acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. El panorama, sin duda, Luis, es muy complicado. Tú lo señalabas desde tu primera intervención. Emilio pone algunos datos sobre la mesa. El tema de los señalamientos de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la persistencia de este problema en México. El tema, por supuesto, gravísimo, del asesinato de buscadores y buscadoras. En medio de esto, la consulta. ¿Qué esperas? ¿Cómo debe de ser esta consulta? ¿Y cuál, desde tu punto de vista, es el perfil que tendríamos que esperar en este país para lograr lo que están pidiendo todos los colectivos, que es resultados? Sí, lo que quisiera creer, y en esto puedo caer en el terreno de ser iluso, es que un asunto tan grave, tan doloroso para el país, tan real, no se partidice. Es político, no podemos negar que es político, pero no necesariamente tendría que ser un instrumento de una agenda partidaria, sea ya para tratar de descalificar a la actual administración diciendo cualquier cosa, que todo es su responsabilidad, nada de esto existe, o por el contrario, para negar la existencia misma del problema y la magnitud que tiene, ¿no? A veces diera la impresión de que en la disputa por las cifras, ¿no?, por el número real de desaparecidos, pues hay más intención de descalificar o erosionar a actores políticos que efectivamente tener un diagnóstico cabal de lo que está sucediendo. Entonces eso es lo primero que yo esperaría y quisiera, que no se partidizara, ¿no?, que no se utilizara para una causa que no sea la de tener un diagnóstico preciso y una política adecuada para resolver el asunto de los desaparecidos. Segundo, lo señalaba un poco la vez anterior, que seamos capaces como sociedad de desestigmatizar esta problemática, ¿no? Y mostrarla como una problemática en toda su dimensión humana, ¿no? Hay literalmente decenas de miles de madres, de padres, de hermanos que están atravesados por el dolor cada día, que cada día se levantan con la esperanza de saber cuál es el destino de los suyos y que se acuestan soñando pesadillas porque no lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a dejar de tratar de asociarlos con el crimen organizado. No, son víctimas, ¿sí? Y así tenemos que tratarlo como un problema que requiere de toda nuestra humanidad.
Y tercero, efectivamente hace falta enfrentarlo con gente capaz, con un diagnóstico adecuado, apoyándose en quienes han sido los motores para poner este asunto en el centro de la agenda pública nacional, que son las víctimas, no son nadie más, una y otra vez son ellos y ellas las que han puesto el dedo en el renglón. Entonces hay que consultarlas, hay que generar responsables de atender el problema, que tengan su aval y que tengan su consenso, para que entonces esto pueda caminar y no se desvirtúe. Pues ahí, Luis, me parece que señala una cosa muy importante y es, a ver, que no sea un tema, una arma arrojadiza en la lucha política, que el tema no se partidice. Y yo entiendo, me voy a un corte ahora, pero regresamos a poner la pregunta en la mesa, si eso lo que significa es que el perfil de quien ocupe ahora ese cargo, el que salga de esa consulta, pues no se identifique o no sea una persona identificada con ninguna fuerza política. Estamos de vuelta en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahí puede ver en pantalla el gráfico sobre el registro de desaparecidos desde el 2000 al 2025. Y como podrá ver, no es un problema exclusivo de ninguno de los gobiernos. Ha habido, desde luego, evoluciones y algunos números mejores que otros y algunos mucho peores que otros, pero en cualquier caso, no es un tema que se circunscriba o se pueda utilizar solamente contra una administración. Es un hecho, digamos, déjame decirlo así, palmario, que el problema de todos ha sido, más bien, o lo que los hace comunes, es la falta de resultados frente a esta herida abierta que tiene este país desde hace un cuarto de siglo. Y antes de irnos al corte, Emilio, decía Luis Hernández, es importante que el tema no se partidice, porque en el momento que se partidiza se convierte en una arma arrojadiza y ya cualquier narrativa cabe para justificar o para evadir o para excluir. Y en ese sentido te diría, ¿tú ves posible que el próximo o la próxima comisionada nacional de búsqueda pueda salir de un consenso en el que no haya identidad partidista o no se adjudique a alguna fuerza política? De esa que yo acompaño el comentario de Luis. Me parece que es muy importante que no se partidice. En la medida que no se partidice, se hace entonces una representación de todas y todos. Y en la medida en que no se partidice, se entiende que se debe a la función y por lo tanto acompañar a las víctimas. Y entonces eso, hay algunos instrumentos que no garantizan, ayudan. La construcción de consensos y acuerdos. Ha sucedido que en los nombramientos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se construye consenso alguno. A ver, pero acuerdos y consensos en este tema, ¿entre quiénes? No, ¿autoridades y víctimas? La decisión, ¿Quiénes tienen que entrar al consenso? La decisión la hace el Senado. A propuesta, en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, una terna propuesta por el gobierno. Entonces, ¿son partidos, legisladores? Son senadores. ¿Senadores? La votación la van a hacer senadores. Ajá. Por eso decía yo anteriormente, la legitimidad esencialmente va a venir de los colectivos, de las víctimas, de los familiares. Ese componente se puede dar si participan y su voz es escuchada. Pero se necesita la sensibilidad de las y los legisladores, como dice Luis, para entender que este no es un tema de sumas y restas partidarias. Es una urgencia del país. Y hay que tomar altura para entender que se requiere atender un tema estructural. Y acompaño absolutamente el comentario. En el Senado los consensos ayudan, garantizan no, pero puede ayudar de manera muy importante en lo que Carlos decía. Entonces creo que sí, yo acompañaría, por supuesto, abre una esperanza, claro, se necesita, sí. Es urgente también, sí. ¿No? Tenemos una institución para eso, queremos que responda, pues claro. Claro, queremos resultados, porque imagino, pues Carlos, sí, que ustedes, antes que nada, cualquier otra cosa, es quieren resultados. Pues así sí es, o sea, que se vea que sí están manejando el tema de la desaparición y que lo están atendiendo, porque sí pareciera ser que no se hizo mucho en esto, al contrario, hubo desmantelamiento de la comisión que existía, hubo despidos del personal, y el Centro de Identificación Humana, pues quedó en el olvido. ¿Sí te parece que se ha partidizado este tema? ¿Así lo sufren? ¿Así lo viven los colectivos? Yo creo que sí hay injerencia y no debería serlo. O sea, no debería haber participación de ningún partido político. Voy contigo, Luis. ¿Tú ves posibilidades de consenso en el Senado? ¿Te parece que es imprescindible el consenso para este
para este tema, partiendo de que pues Morena tiene una mayoría suficiente para sacar muchos de estos nombramientos y leyes sin necesidad del respaldo de la oposición. Y pueden recurrir a Yunes, como han recurrido para sacar lo que quieren, ¿no? Digo, pero creo que el primer consenso tiene que ser con las organizaciones de las víctimas, ¿no? Es ahí donde se tiene que construir, en donde tiene que haber el aval, ¿no? Y después yo quisiera creer que estoy otra vez en el terreno de un pensamiento que desea algo, no que necesariamente sea evidente, pero quisiera creer que efectivamente hay ese consenso, porque enfrentar el problema de las víctimas no es solamente ponerse a buscar dónde están, es tratar de desmantelar toda la trama delincuencial, policial y judicial que permite que esto suceda, ¿no? Los desaparecidos se dan en este contexto, ¿no? El crimen organizado está asociado con las policías están asociados con los jueces, reina el mundo de la impunidad. Eso es lo que permite que sigan desapareciendo gentes y las que han desaparecido no aparezcan y se asesine, como se decía hace un momento, a quienes los están buscando sin que haya consecuencias. Entonces, quien esté al frente de una comisión de esa naturaleza debe tener el aval y la fuerza y la determinación para desmantelar estas redes de complicidad que permiten un hecho tan ignominioso como este. Redes de complicidad, desde luego, muy complejas, con intereses muy fuertes que generalmente lo que dejan son preguntas como las que casos como el de Ayotzinapa sigue preguntándose desde 2014 y qué ha pasado, dónde están, o lo de Teuchitlán, que desde que fue descubierto la pregunta es ¿y qué ha pasado con eso? ¿Dónde quedó? ¿Cuál es el estatus? O recientemente otro terrible caso en Irapuato, de un crematorio clandestino que generalmente está vinculado con temas de esas redes de complicidad, Emilio. Hay sí un fenómeno de redes de macrocriminalidad, ¿no? Y por supuesto la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que tener la capacidad de articular acciones que tengan temas, sí, de búsqueda en vida. Uh-huh. Eso es un principio muy importante, el principio básico de la búsqueda es en vida, y la presunción de vida. Y eso es algo básico para las familias, no la presunción de muerte. Y sí puede entrar una parte que tenga que ver con la identificación. Hay más de 52,000 personas o restos de personas o los CEMEFOS. Hay una crisis de CEMEFOS forense en este país, se ha señalada. Y también puede haber y se han encontrado metodologías, en algún tiempo se trabajó eso en Nuevo León, algún tiempo en Coahuila, de generar como toda la intervención en hospitales, en centros de detención, en distintos procesos. Ahora en la Ciudad de México se está haciendo un proceso interesante de articulación con distintos mecanismos. Es un proyecto que yo creo que hay que echarle ojo, vale la pena. Sí. Me gusta que no se niegue el problema y que se sienten a la mesa distintos actores, y eso entonces obliga a que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga no solo dientes, sino la capacidad de una decisión política tomada para enfrentar. Porque las redes de criminalidad que están ahí son tremendas, infiltrando el Estado en sus distintas estructuras y poderes. No, así es, lo decía Carlos en una de sus intervenciones, ¿no? El caso de la Ciudad de México, que en efecto hay que seguirlo, es interesante lo que está pasando ahí, las alertas que han puesto en marcha en algunas alcaldías, 6, dijiste, si mal no recuerdo. De las 16, ajá. Ya lo hemos tratado, pero de todas maneras no nos va a dar mucho tiempo porque se me está acabando el tiempo, pero la próxima nos metemos al caso de la Ciudad de México, Carlos, y muchas gracias al contrario, gracias por tu participación, por haber querido venir con nosotros hoy. El colectivo hasta encontrarlos de la Ciudad de México, un placer como siempre tenerte. Gracias. ¿Ya recibieron la convocatoria a la consulta? No ha salido. No ha llegado. Al momento no hay información. Pero Gobernación dijo que esta semana, ¿verdad? Se supone que del 29 a hoy son ya 9 días, ¿no? Sí. Ya tuvo que haber salido.
y no ha salido nada. Bueno, todavía faltan, le queda un día a la semana, a ver si llega. Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias, como siempre, un placer, un honor haberte tenido aquí. Gracias. Y me da mucho gusto que nos hayas acompañado, como siempre, Luis Hernández, coordinador de opinión de la jornada. Un placer haberlos tenido a los tres, de verdad, qué buen diálogo. Gracias, José. Y, sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros acá en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Tenga una buena semana, páselo muy bien. Adiós.